Ok, vamos a hacer una video acerca de derivadas parciales. En específico, vamos a hablar acerca de derivadas parciales de primer orden. Quiero que noten que lo primero que ustedes pueden observar aquí es la definición formal de si nosotros tenemos una función de dos variables, cuál es el significado de la derivada parcial con respecto a la variable x en un punto y cuál es la derivada parcial con respecto a y en un punto x, y. En este caso, lo que nosotros tenemos es la derivada parcial de z con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, y menos f evaluada en x, y dividido entre h. De manera análoga, quiero que noten que en este caso la derivada parcial de z con respecto a y, lo que nosotros podemos observar es que la variable x no cambia y lo que tiene una pequeña variación es la coordenada y más h. Y siempre que este límite exista, pues existirá la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Consideren, además de esto, una pequeña guía para hablar de la diferenciación parcial. Si nosotros queremos calcular la derivada parcial de z con respecto a x, lo que nosotros vamos a utilizar son las mismas leyes de diferenciación ordinaria, pero lo único es cuando nosotros querramos calcular la derivada parcial de z con respecto a x, nosotros vamos a asumir que la variable y actúa como una constante. En cambio, si yo quiero calcular la derivada parcial de la función z con respecto a y, en este caso voy a utilizar las mismas reglas que yo conocía de diferenciación ordinaria, pero ahora voy a tratar a la variable x como una constante. Y es por eso que como una primera actividad quiero que hagamos esto, que pensemos en funciones que solamente son funciones reales, pero en donde vamos a tener la presencia de constantes. Estas constantes vistas como una, en este caso, como una letra. Es decir, como para empezar a trabajar como que con álgebra e ir como que quitándonos de la mente que esto tiene que ser un 5, que tiene que ser un 7. Tenemos a una constante. Y lo que quiero que observen es, hablando de esta primera función, si yo veo a esta función f que depende de la variable x es igual a c elevada a la quinta menos 3xc, lo primero que ustedes tienen que hacer es empezar a distinguir, este es mi primer término, este es mi segundo término. Y lo que ustedes pueden notar es que mi primer término es una constante elevada a la quinta sigue siendo una constante. En cambio, en este caso en particular, el menos 3 y la c acompañan a la variable x. Quiero que vean que esta función es una función de la variable x. En este sentido, lo que ustedes tienen que observar a la hora de derivar con respecto a x es lo siguiente. Si yo tengo cualquier constante aislada, lo que nos dice la teoría es que la derivada de una constante vale cero, las reglas de derivación. En cambio, quiero que vean que cuando nosotros tenemos a una constante multiplicada por una función, en este caso, derivar a este producto es exactamente igual a que yo saco la constante sale del proceso de derivación y aquí me queda la derivada de f. Notemos, ¿cuál es la derivada de c elevada a la quinta con respecto a la variable x? 0. Y en este caso nosotros dejamos a menos 3 y c y la vamos a multiplicar por la derivada de x, pero la derivada de x con respecto a x vale exactamente igual a 1. Si nosotros, en vez de tener esta visión de, ok, ahora quiero que noten, en donde observan esta letra C, yo voy a cambiar por la variable y. Y en donde tenía la x, ahora voy a ponerme esta idea de que tengo aquí una función constante. Si a mí me piden derivar a esta función con respecto a la variable y, aquí vamos a utilizar la regla de la potencia, y elevada a la quinta es 5 multiplicada por y, 5 menos 1, y que sería este 5y cuarta. Y notemos cuáles son mis constantes, menos 3 y c. La derivada de y con respecto a y sería un 1. Hemos derivado a esta primera función.
Hablemos de un segundo ejemplo. Y en este lo que quiero que noten es que vamos a hablar de un concepto que en matemáticas se llama regla de la cadena. Y quiero que vean que nosotros podemos hacer una cierta analogía. Por una parte, siguiendo lo que habíamos visto anteriormente, este valor de aquí es una constante. La exponencial elevada a menos c, la exponencial elevada a una constante, es una constante ella misma. Quiero que noten que aquí en realidad lo que es una función que depende de la variable x es el coseno de pi x. En este caso, vean que esto es una composición de funciones. La función externa sería el coseno de x, la función interna sería pi de x. En otras palabras, lo que yo les quiero reflejar es cuando nosotros vamos a utilizar esta regla de la cadena, es cuando nosotros tengamos a una boa que se come un elefante. La boa en este caso es la función exterior, el coseno, y ¿a quién se comió el coseno? A pi x. Entonces, quiero que vean que si a ustedes les piden que deriven a una composición de funciones, si a ustedes les piden que deriven a una boa que se comió un elefante, lo que ustedes van a hacer es primero derivas a la boa, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno, pero ¿a quién se comió? Al elefante, pi x. Y después vamos a derivar al elefante. La derivada de pi x con respecto a x va a ser pi. Y quiero que vean que esta constante la dejamos ahí tranquila porque está acompañando a esta función. Si nosotros hacemos la misma cosa, quiero que noten ahora en donde tenía a la x, la voy a pensar como una constante y voy a dejar aquí a la variable y. En este caso, esta constante la voy a respetar y quiero que vean, la exponencial de menos y es una boa que se comió un elefante. La función en términos de y sería la exponencial de y, pero el hecho de que tenga este menos y implica que el elefante es menos y. Y quiero que noten, regla de la cadena. Primero derivamos a la boa. ¿Cuál es la derivada de una exponencial? La misma exponencial. En este caso, e elevada a la menos y. ¿Y cuál es la derivada del elefante? Menos y, su derivada sería menos 1. Y la constante, como está acompañando, la dejamos aquí. Acuérdense, estamos utilizando la misma regla. La derivada de una función multiplicada por una constante, dejamos la constante y solamente derivamos a la función. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar con un cociente de funciones. Quiero que vean que en este caso mi función es 5x más 4c entre 3x más 2c y vamos a utilizar algo que se conoce con el nombre de regla del cociente. Siempre que ustedes tengan, vean, aquí tengo numerador, denominador. La forma en que ustedes derivan a un cociente de funciones, la función del numerador es 5x más 4c, la función del denominador es 3x más 2c. ¿Cómo derivamos a esta función? Elevamos al cuadrado el denominador. Posteriormente, este denominador lo vamos a dejar en esta parte tranquilo y vamos a derivar el numerador. Posteriormente, vamos a restar la derivada del denominador multiplicada por el numerador. Quiero que vean que esto que estoy escribiendo aquí es la regla del cociente. Siempre que yo tenga u entre b, su derivada, ok, el denominador b lo elevamos al cuadrado. Posteriormente quiero que vean que al denominador no le estoy haciendo nada y me estoy ocupando de derivar al numerador. Resto ahora, derivo al denominador y dejo acompañando o dejo tranquila a la función del numerador, en este caso a u. Noten, b cuadrada sería 3x más 2. 3x más 2c elevada al cuadrado. ¿Dónde más aparece b? En este caso aparece 3x más 2c y en este segundo término aparece su derivada. Y lo mismo, el numerador aquí aparece su derivada y aquí aparece la expresión tal cual. Quiero que noten que si yo derivo esta función con respecto a x, aquí me queda 5x más 4c, la derivada de 5x va a ser
5 es mi constante, la derivada de x es 1, 5 por 1, 5. Y en este caso, la derivada de 3x más 2c es igual a 3. Y por el signo que tiene esta regla del cociente, me queda menos. Notemos que nosotros en este paso que yo estoy estableciendo en morado, ustedes ya han derivado. Lo que viene a continuación es simplificar de tal manera que la expresión nos quede de una estructura como mucho más bonita, que se vea mucho más sencillo. Quiero que vean que este 5, si multiplicamos a este binomio, 5 por 3, 15x, 5 por 12 me quedaría 10c, menos 3 por 5x, menos 15x, y menos 3 por este 4c, menos 12c. Quiero que noten que este 15x menos este 15x me queda 0, y este 10c menos 12c me queda menos 12 entre 3x más 12 elevada al cuadrado. Quiero que vean, en morado aparecía el proceso de derivación y en verde aparece este proceso de simplificar. Si nosotros nos damos a la tarea, noten, a esta función ahora, en donde vean a la variable x, escriban una constante, y en donde vean a la c, ahora escriban a la variable y. Notemos, aplicamos esta misma regla, la regla del cociente. Elevamos al cuadrado, quiero que noten, al denominador lo dejo tranquilo, al numerador, a la función que aparece en el numerador la derivo, menos, ahora derivo al denominador y dejo tranquilo al numerador. Y quiero que vean que estas dos expresiones se están multiplicando entre sí, estas dos expresiones se están multiplicando entre sí, y en este caso tengo dos términos. El primero es positivo y el segundo, bueno, más bien que positivo, esta expresión tiene antes un signo de más, y esta expresión, lo que obtenga, le tengo que cambiar el signo. Por eso que aparece aquí un símbolo de resta. Quiero que vean que si derivamos a esta función con respecto a y, 5c es una constante, 4y su derivada es un 4, 3c más 2y, la derivada de una constante aislada vale 0, la derivada de 2 por la derivada de y es 2 por 1 y me queda menos 2. Estaba esta constante, bueno, esta función lo tenemos de este lado, hacemos el mismo proceso que hicimos hace unos momentos, multiplicamos este 4 por este binomio, multiplicamos a este menos 2 por este binomio, y al final encontramos que la derivada de esta función con respecto a la variable y es 2c entre 3c más 2y elevado al cuadrado. Quiero que vean que aquí aparecen otros tipos de ejercicios. No me voy a enfocar en estos de aquí. Les voy a compartir al final de este video en la descripción esta página, de tal manera que si ustedes quieren como leer los otros ejercicios, lo pueden hacer. Ahora sí, quiero que vean que este segundo ejercicio es como que de alguna cierta manera, aquí lo que estábamos poniendo eran como llantitas a nuestra bicicleta, como unas llantitas de soporte en la que nosotros tenemos una función que depende de una sola variable. Pero ahora sí vamos a resolver un ejercicio de derivación de una función de varias variables. Pongamos, por ejemplo, yo tengo esta función. Esta función depende de 4 variables, x, y, z y t. La función es x elevada al cuadrado por y por coseno de z entre t. Quiero que vean que si a mí me piden calcular la derivada parcial de f con respecto a x, lo que yo voy a calcular es la derivada parcial con respecto a x de la función x al cuadrado y coseno z de t, y lo que ustedes tienen que observar es que todo este término con respecto a la derivación parcial con respecto a x, todas estas van a estar fijas, van a ser constantes. En este caso, podemos sacarla de este proceso de derivación parcial. Y quiero que vean que nuestro único objetivo es derivar a la x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es igual a 2x. 2xy coseno de z sobre t. Veamos, si a mí me piden derivar a esta misma función, pero ahora con respecto a la variable y, de toda esta función, en la única parte donde aparece la variable y,
es en esta parte que estoy colocando en rojo, y notemos x al cuadrado coseno de z entre t es una constante para este proceso de derivación parcial. Las constantes salen de mi derivada y en este caso a mí solamente me queda por derivar a la y con respecto a y. Esto es un 1 multiplicada por esta constante. Si nosotros ahora tenemos que derivar parcialmente a esta función con respecto a z, notemos, la x al cuadrada, la y, no dependen de la variable z, pero este coseno sí depende, en mi argumento tengo a z sobre t. Quiero que noten que en el proceso de derivación parcial sacamos a las constantes x cuadrada y solamente yo me voy a ocupar de esta función. Y quiero que noten, aquí lo que tenemos es una boa, un coseno, que se comió un elefante que se llama z entre t. La derivada del coseno es menos seno, el elefante lo dejamos aquí y vamos a multiplicarla por la derivada del elefante, pero este elefante lo estamos derivando con respecto a la variable z. En este caso, la derivada parcial de z con respecto a z sería un 1 y la constante sería 1 entre t por 1. Y quiero que vean que esto es regla de la cadena. Derivamos a la función de afuera y la evaluamos en el mismo argumento, multiplicada por la derivada de la función que estaba interiormente. Si nosotros, quiero que vean que aquí ya hicimos el proceso de derivación parcial, pero queremos simplificar o queremos como que estructurar esto de mejor manera. Este menos aparece al principio, x al cuadrado por y, 1 entre t, lo ponemos en esta parte y simplemente nos queda multiplicada por el seno de z sobre t. Finalmente, quiero que vean que si nosotros consideramos a la derivada parcial de f con respecto a t, lo que nosotros tenemos, nuevamente observamos, x cuadrada y y son valores constantes. Dentro del coseno encontramos a la variable con respecto a la cual queremos derivar. Las constantes salen de mi proceso de derivación parcial y notemos boa, coseno, elefante, z sobre t. Si yo derivo al coseno menos seno del mismo argumento, z sobre t. Y ahora bien, si yo quiero derivar a esta función, hay varias maneras en las que yo las podría hacer. Una sería la misma que habíamos visto en los ejercicios anteriores, que sería la regla del cociente. La función de arriba sería z, la función de abajo sería t. Quiero que vean que z es una constante. Otra manera de hacerlo, por ejemplo, aquí se los estoy mostrando y como que aquí señalo el hecho de que la z funge como una constante y tenemos z sobre t. Por propiedades de los exponentes, este t que aparece en el denominador, yo lo puedo subir al numerador, pero el exponente tiene que cambiar de signo. Z multiplicada por t a la menos 1. Si yo derivo esta función, yo sé que la z es una constante, sale de mi proceso de derivación, y en este caso, la ley del cómo derivan ustedes a una potencia, este menos 1 pasa multiplicando y a la potencia le resto menos 1. Z menos t elevada a la menos 2. Quiero que vean que aquí yo ya he hecho el paso de como que simplificar o multiplicar z por, en este caso, menos z. Ahora quiero que no aparezca un exponente negativo. ¿Cómo hago para que tenga un exponente positivo? Pues de la misma manera, si aparece en un numerador, ahora para que aparezca en un denominador, pero la potencia cambia de signo. Quiero que vean que finalmente si yo reescribo, menos por menos da más, x al cuadrado y z dividido entre t cuadrada, y aquí tengo el seno de z sobre t. De esta manera, ustedes pueden derivar parcialmente. Quiero que noten que aquí pueden encontrar otros ejercicios en donde la intención es utilizar esta misma idea de cómo derivan parcialmente, y quiero mostrarles, vamos a ver este de acá. Esta es una función que depende de tres variables, la variable x, la variable y y la variable z. En este caso, quiero que noten que
Si mi función depende de 3 variables, ¿cuántas derivadas parciales voy a tener? 3. La derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a z. Quiero que noten. Voy a hacerlo simplemente como para que, les digo, el documento lo pueden ver. En ese sentido, si no quieren ver esta grabación y prefieren leer el ejercicio, pues lo pueden hacer. Pero quiero que noten, si yo derivo parcialmente a la función x por y seno inverso de yz, lo que nosotros tenemos que observar, ¿en dónde aparece mi variable y? Ah, mi variable y aparece aquí y mi variable y aparece dentro del seno inverso. Quiero que noten que fuera de la derivada parcial, sacamos a las constantes, la única constante es x, esta función depende de y, el seno inverso depende de y. Es lo único que puedo sacar, esta x de acá. Posteriormente, ¿qué propiedad tenemos que utilizar? La regla del producto. Y aquí la regla del producto lo que dice es lo siguiente. Vean, la constante, unos paréntesis para señalar que todo lo que tengamos de esta regla del producto se va a multiplicar por esta x. Y notemos, si yo quiero derivar a esta función, el producto de dos funciones, voy a dejar en este caso tranquila la y voy a derivar al seno inverso de yz. La derivada del seno inverso de x es 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado. En este caso, 1 entre raíz de 1 menos, ¿quién es el elefante? YZ elevada al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de mi elefante? Si yo a YZ la derivo con respecto a Y, pues me quedaría Z. Y noten, en este caso, aquí no derivamos a la Y y derivamos al seno inverso. Aquí derivamos a la Y, la derivada de Y con respecto a Y es un 1 y dejamos tranquilo al seno inverso. Si nosotros como que multiplicamos, en este caso, x por y por z, me van a aparecer en el numerador y en el denominador 1 por 1 por raíz de 1 menos y cuadrada z cuadrada. Esto me quedaría esta expresión racional. Y por otro lado, este x está multiplicando al seno inverso de yz. Hemos derivado a esta función con respecto a y. Ahora bien, notemos, si a mí me piden derivar parcialmente a esta función con respecto a x, observemos, la misma función, quiero que vean que en este caso la variable x solamente aparece en esta parte de aquí. Todo este término lleno y seno inverso de yz es una constante y las constantes, recuerden, salen de nuestro proceso de derivación. ¿Y cuál es la derivada de x con respecto a x? Un 1. Por eso es que aquí solamente nos queda la constante multiplicada por 1. Vean que la derivada parcial de f con respecto a x es bastante sencilla. En cambio, la derivada parcial de f con respecto a z, en este caso, notemos, el x y el y son constantes, pero el seno inverso en el argumento tiene la variable z. En este caso, recuerden, lo que vamos a hacer es sacamos a la constante y nos vamos a ocupar de derivar al seno inverso de yz. Por la misma expresión que sabíamos, la derivada del seno inverso es 1 entre la raíz de 1 menos, en este caso el argumento es yz elevado al cuadrado. La derivada de este argumento con respecto a la variable z sería simplemente y. Esta es la derivada del elefante. Si nosotros multiplicamos y por x por y, me va a quedar x y cuadrada y el denominador en esta parte de aquí. Ya han calculado las derivadas parciales. Finalmente, para no hacer como más grande esta grabación, lo que me gustaría señalarles es que hay veces que nos resulta como tan obvio
cuáles son como los errores que solemos tener. Entonces, en esta última parte, lo que les comparto son algunos ejercicios que tienen algunas imprecisiones o algunos errores que están aplicando mal esta guía que les había dicho en un principio. Cuando ustedes deriven parcialmente, pues lo que ustedes tienen que pensar es, cuando yo estoy derivando a mi función con respecto a x, las otras variables van a fungir como constantes. Cuando yo derivo parcialmente a z con respecto a y, las otras variables van a actuar como constantes. Entonces espero que esto les permita resolver pues ejercicios mucho más complicados acerca de derivadas parciales. Entonces voy a detener esta grabación.